nacido sobre ti, con fuerza y fulgor, para llevar mi salvación, ser luz a las naciones. Como un plan, ¿no? Entonces, pues bueno, con todo el temor y todo el temblor y todo el respeto que la palabra de Dios merece, me gustaría compartir con vosotros una palabra que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. Amén. En estos días estaba pensando y veía, ¿no? Pues por mi trabajo veía personas por la calle y veo familias y veo personas, ¿no? que aparentemente, ¿no? Así a simple vista, tú las puedes mirar, las puedes ver y van súper bien arregladas, van guapas, van elegantes, tienen buen físico porque se cuidan, van al gimnasio, tienen una buena alimentación, ¿verdad? Son personas que realmente cuidan mucho su apariencia. Y en esta mañana me gustaría compartir con vosotros la historia de un hombre que en la Biblia lo describe así, ¿verdad? Un varón grande, un varón fuerte, valeroso, valiente, ¿verdad? Pero había un pero, había un pero. Vamos a leerlo. Se encuentra en Segunda de Reyes, en el capítulo 5. Él se llamaba Naamán. Y muchos de vosotros ya conocéis la historia de Naamán. Naamán era pues del ejército, ¿verdad?, de Siria, y era un valiente guerrero, era un valiente soldado, capitán, general, no sé, pero era de alto rango, ¿verdad? Y dice, general, dice aquí, capítulo 5, versículo 1. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Fijaros, un hombre que lo tenía todo. Tenía mujer, tenía familia, seguramente tenía un casoplón, como se suele decir ahora, ¿verdad? Un casoplón de esos de lujo. No le faltaban criados, no le faltaban sirvientes. Tenía muy buena fama, era grande delante de su señor, es decir, delante del rey de Asiria, Naamán, ¿verdad? Era un hombre de muy buena reputación. Lo tenía en alta estima, es decir, era muy querido por el rey, era muy querido por la corte, era muy querido por el pueblo, por la gente, por los vecinos, por su familia, incluso por sus criados, ¿verdad? Porque por medio de él dice que había dado Jehová salvación a Siria. Y esto también me habla de una persona, de un hombre que ya había librado sus batallas, ya había librado incluso batallas por los demás. Y muchas veces nosotros, ¿verdad?, y seguramente muchos de los que estáis aquí ya en esta mañana, ya habéis librado batallas. Ya habéis librado batallas de las cuales habéis salido victoriosos. Habéis librado batallas incluso con otros, de los cuales también habéis ayudado a que esas personas salgan victoriosas de sus propias batallas, ¿verdad? Por lo tanto, os tienen en alta estima, porque en los peores momentos de sus vidas vosotros os habéis acercado a ellos, habéis estado con ellos y habéis luchado sus batallas, habéis luchado sus guerras con ellos y habéis ayudado a que esa persona, ¿verdad?, o esa familia salga a flote y pueda salir adelante en medio de sus batallas, en medio de sus guerras. Es decir, Naamán era un hombre ejemplar, ejemplar en todos los sentidos. Incluso dice que este hombre era valeroso en extremo, es decir, muy valiente. No se achicaba con nada, no había nada que le diera miedo. Pero, y hay un pero, era leproso. Vosotros sabéis que una persona leprosa, ¿verdad?, en aquel tiempo era una persona que estaba como destinada a la muerte. Una persona leprosa era una persona que ya lo tenía todo hecho, es decir, no podía mirar al futuro por cuanto era leproso.
Una persona leprosa daba igual si tenía familia, porque en cuanto se contagiaba de la lepra, en cuanto la lepra hacía acto de presencia en su cuerpo, tenía que aislarse de la sociedad, tenía que apartarse de su familia. Es decir, todos esos logros que él había conseguido, toda esa buena fama que él tenía, toda esa alta estima a la que la gente le tenía, no servía para nada, porque era leproso. Estaba destinado a la soledad, estaba destinado a la ruina, estaba destinado a la destrucción. Fijaros, la lepra antigua, y ahora no he querido poneros una imagen porque es terrible, terrible. Pero yo voy a hacer ahora, voy a pediros que hagáis un ejercicio de imaginación. La lepra antigua iniciaba con manchas pequeñas y rojas sobre la piel. Antes de que pasara mucho tiempo, esas manchas crecían y comenzaban a volverse blancas, con una especie de apariencia brillante y escamosa. Normalmente y generalmente esas manchas empezaban dentro del cuerpo, por zonas que todavía no se podían ver. Muy pronto, esas manchas se propagaban por todo el cuerpo y atención, porque el cabello empezaba a caerse. Primero el pelo de la cabeza y después incluso el de las cejas. Conforme las cosas van empeorando, las uñas de las manos y de los pies se aflojan y empiezan a pudrirse y se caen. Luego las uniones de los dedos, de las manos y de los pies comienzan a romperse y a caerse pedazo por pedazo. Las encías comienzan a encogerse y ya no pueden sostener los dientes, por lo tanto se caen. Así que cada uno de ellos se pierde. La lepra sigue carcomiendo el rostro hasta que literalmente la nariz cae. El paladar e incluso los ojos se pudren y la víctima se consume hasta la muerte. Terrible, ¿verdad? Terrible. Todo esto era lo que le esperaba a Naamán. Una muerte terrible, una muerte desastrosa y en soledad. Y en soledad, por cuanto tenía que aislarse por lo contagioso de esta enfermedad. Naamán tenía algo en su vida que estaba oculto por ahora. Estaba oculto. Aún muchos no sabían que era leproso. Aún mucha gente no se había enterado de que en su interior, dentro de su coraza, debajo de su armadura, albergaba la lepra. Naamán vivía con la angustia, con el temor y el terror de lo que le esperaba y de que llegara el momento en que su familia, sus allegados, el propio rey, su propio ejército, lo desterrara por leproso. Tal vez, querido hermano, querido amigo, en esta mañana la vida te sonríe. Tal vez estás en el momento en el que has librado batallas con otros o tus propias batallas y has salido victorioso. Tal vez eres como Naamán, de gran estima para los que te rodean. Tienes buena fama, buena apariencia. Cuidas tu cuerpo, cuidas tu mente. Cuidas tu físico, te alimentas bien. Pero déjame decirte que también hay un pero en nuestras vidas. También hay un pero en tu vida y también se llama lepra. La lepra del pecado. La lepra del pecado que nos separa de Dios y que nos ha destinado a una muerte eterna, a una muerte en el más puro desastre, en el dolor más angustioso, que es el infierno. Todos y cada uno de nosotros albergamos esa lepra que poco a poco nos va consumiendo, poco a poco nos va desgarrando. Pero déjame decirte que a ese pero de la lepra también hay un pero más grande. Amén.
Cristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo y Él se entregó por amor a ti, por amor a mí, en esa cruz, para quitar toda lepra de nuestra vida, para quitar todo pecado de nuestro corazón. Amén. Vamos a ver qué pasó con Naamán. Él tenía algo oculto y quizá en esta mañana, como antes decía, tú también te sientes así como Naamán, ¿verdad? Una persona de éxito, una persona que lo tiene todo, pero también es verdad que estás leproso. También tienes algo en tu vida que te impide avanzar, que te impide crecer, que te impide conquistar las promesas que Dios tiene para tu vida, que te impide, ¿verdad?, ser feliz, estar pleno. Ese pecado puede acabar con nuestras vidas así, o puede hacerlo también lentamente. Quizá estás en un momento o estamos en un momento de nuestra vida en el que aparentemente todo funciona, todo va bien, pero tú sabes que muy dentro de tu corazón, debajo de tu coraza de apariencia, hay algo que te está robando la paz, hay algo que te está robando tu futuro, hay algo que te está robando esa comunión con Dios, con el Señor, de la que tanto anhelas y de la que tanto quieres disfrutar. No estamos hablando de problemas insignificantes, sino de asuntos tan serios que no te dejan dormir por la noche. De esa cosa que cuando cierras los ojos, cuando estás solo en tu habitación, cuando nadie te ve, te martillea, te atormenta, te crea ansiedad, te crea angustia. Puede ser temor a la muerte, puede ser temor a la soledad, puede ser temor a que el mundo, la familia te dé la espalda, puede ser temor a una enfermedad, puede ser temor a la falta de economía, a la falta de trabajo, a la falta de familia e incluso a ti mismo, porque sientes ese vacío que la lepra, el pecado, está carcomiendo y te aparta de Dios. Al igual que Naamán, tienes esa buena reputación, ¿verdad? Te sientes fuerte y valeroso porque has luchado muchas batallas, has librado muchas guerras en tu vida, de las cuales tú, por ti mismo, has salido victorioso. Por ti mismo has conquistado tierras. Por ti mismo has conquistado trabajos, estudios, una carrera. Por ti mismo has conquistado una familia. Y permitidme decir conquistar, pero has conseguido un trabajo por ti mismo. Has conseguido una buena carrera por ti mismo. Has conseguido una familia. Has conseguido tener una vida ideal a tu alrededor. Pero de repente aparece algo que quiere quitártelo. De repente aparece algo que quiere robártelo. Eso es lo que le ocurrió a Naamán. Vamos a leer la historia. Versículo 2. De Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego el rey de Israel leyó las cartas. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Imaginaros, 2 reyes, enemigos entre sí, y el rey de Naamán le dice a Naamán: ve al rey de Israel y dile que te sane. Dile que te sane.
Y Naamán se acerca al rey de Israel y el rey de Israel dice, pero, este está buscando provocarme. Este lo que quiere es que ahora nos enzarcemos en una guerra. ¿Acaso soy yo Dios para sanar? Y más la lepra, que es incurable, me está provocando. Estoy parafraseando un poquito para aquellos que quizá la lectura se os ha hecho un poco así, ¿vale? Versículo 8 dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, es decir, el profeta de Dios, al cual aquella muchacha había hablado Naamán, ¿verdad? Dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Es decir, Naamán va a la casa del profeta Eliseo y Eliseo le dice, mira, si quieres ser sano de la lepra tienes que ir al río Jordán y zambullirte 7 veces y serás limpio de la lepra. Algo que era incurable, algo que te había destinado, como he dicho antes, a la soledad, a la destrucción, a la muerte. Versículo 9. Y vino Naamán versículo 11. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y volvió y se fue enojado. Fijaros, la cosa fue así. A ver, un voluntario. Marta. Marta es Naamán, ¿no? Y la envían a casa de Eliseo. Y voy a ser yo Naamán y ella Eliseo, ¿vale? Ella está en su casa y envía un mensajero. Y Naamán se pensaba que Eliseo saldría, le tocaría, alzaría la otra mano, ¿verdad? Y le diría, sé sano. ¿Por qué? Porque Naamán pensaba que el poder estaba en el profeta. Porque Naamán pensaba que el poder estaba en el profeta. Pero el poder no estaba en el profeta. Gracias. El poder no estaba en el profeta. El poder estaba en la obediencia a la palabra de Dios. El poder estaba en la obediencia a la palabra de Dios. Y Naamán se fue enojado, ¿verdad? Dice, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Encima me manda un río sucio y asqueroso, lleno de algas, para que me zambulla. Yo, que soy general del ejército de Siria, me dices que vaya al Jordán y me zambulla 7 veces. ¿Tú sabes con quién estás hablando, Eliseo, profeta del Dios Altísimo, como te hagas llamar? Yo creo que Naamán pilló un enfado, vamos a decirlo así, pilló un enfado, pilló un rebote, que de hecho lo dice, se fue muy enojado. Se fue muy enojado. Los ríos que yo tengo a la puerta de mi casa están más limpios. Ya me zambulliré allí 7, no, 14 veces si hace falta. Pero la palabra de Dios, la orden de Dios era, ve al Jordán y zambúllete 7 veces y serás limpio. Muchas veces, y al igual que Naamán, nosotros ponemos la mirada, ¿verdad? ¿Dónde? En Eliseo. Ponemos la mirada ¿dónde? En el hombre. Ponemos la mirada ¿dónde? En las formas y en las maneras que los hombres tenemos, ¿verdad?, de actuar o de orar. Pero olvidamos
que la verdadera unción, el verdadero poder, de donde sale la sanidad para nuestras vidas, de donde sale el perdón para nuestros pecados, de donde sale la restauración para tu familia, de donde sale la sanidad para tu cuerpo, para tu alma, para tu corazón, para tu mente, de donde sale la provisión para ti, es de Él, es de Cristo. De ahí sale el poder que quiere librarte, que quiere limpiarte de la lepra. Versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna otra cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Y esto me hablaba en esta semana cuando me preparaba, de que muchas veces, ¿verdad? Y más en la sociedad en la que vivimos, muchas veces yo me he encontrado con personas a las cuales le digo: oye, ven a la iglesia, reconcíliate con Dios, busca de Dios, es lo que necesita tu vida. Al río Jordán, si tengo ríos mejores en la puerta de mi casa. Abajo tengo un salón de yoga, al otro lado tengo la terapia alternativa. Enfrente tengo la tarotista, al otro lado tengo un curandero. Y empiezan a buscar otros ríos, que según ellos son más limpios, que según ellos dan buen resultado, pero no es el río de la palabra de Dios. Por eso al principio decía, ¿qué canción, verdad? El río de Dios. Ven y zambúllete en el río de Dios, Naamán. Y pon ahí tu nombre. Ven y zambúllete en el río de Dios y serás sano y serás sana. Ven y zambúllete en el río de Dios y recibirás vida, recibirás perdón, recibirás sanidad, provisión. No busques en otros ríos que no sean el río de Dios. Versículo 14 dice: Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, obediencia. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Dónde encontró la limpieza? ¿Dónde encontró la sanidad? ¿Dónde encontró futuro para su vida, para su familia, para su profesión, para su trabajo, sus relaciones? ¿Dónde? En la obediencia a la palabra de Dios, ¿verdad? En la obediencia a la palabra de Dios. Y dice, versículo 15, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Y me llama mucho la atención porque, fijaros, la primera vez que Naamán fue a ver a Eliseo, en el versículo 9, dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. A la puerta. Y también esta frase, este versículo me hablaba de cuántas veces, ¿verdad?, invitamos, o incluso muchos de nosotros, muchas veces nos hemos quedado a la puerta de nuestra relación con Dios, a la puerta de nuestro compromiso para hacer con lo que Dios nos está llamando, a la puerta de ir a la iglesia. Me he quedado a la puerta, he estado a punto de ir este domingo, he estado a punto de ir. Muchas veces nos quedamos a la puerta. Y aún así, el Señor envía mensajeros, ¿verdad? Dice que Eliseo mandó un mensajero, ¿verdad? Y le dijo: ve y lávate. Pero ¿dónde se había quedado Naamán? A la puerta. La misericordia y la gracia de Dios es tan grande que muchas veces, aun quedándote en la puerta de tener una relación con Él, aun quedándote en la puerta de decirle: sí, Señor, te necesito, aun quedándote en la puerta de ese compromiso y de esa entrega que Dios te está pidiendo, Él tiene tanta misericordia de ti, tiene tanta gracia para ti, que te envía un mensajero y te dice: zambúllete en mi río, sumérgete en mi río y recibirás sanidad, recibirás vida eterna, recibirás perdón. Ese vacío que está dejando la lepra que te carcome por dentro, ese vacío será
sanado, será llenado por mi presencia. No te quedes a la puerta, te dice el Señor en esta mañana. Y la segunda vez que Naamán se acerca a Eliseo, fijaros en el versículo 15, cuando ya ha recibido su milagro, ¿verdad? Dice, y volvió al varón de Dios y se puso, ¿dónde? Delante de él. Delante de él. Vamos a coger a Eliseo como esa figura, no de hombre, sino esa figura de Dios, ¿verdad? Tenemos que ir delante de Dios. Tenemos que ponernos delante de la cruz, delante de Jesús, arrodillarnos delante de Él, humillarnos delante de Él y decirle, Señor, ahora reconozco que solo hay un Dios y eres tú. Ahora reconozco que solo hay un Dios que puede sanarme, que puede librarme, que puede traer provisión, que puede cambiar mi vida. Y ese eres tú. Ahora reconozco que solo hay un Dios que puede darme vida eterna. Y ese eres tú. Amén. Cuando Dios viene a nuestras vidas con una palabra, obedece. Déjame decirte que Dios se va a acercar a ti de muchas maneras. Se va a acercar a través de su palabra. Se va a acercar a través de la alabanza, de la adoración. Pero si en esta mañana nos estás visitando, o si incluso cualquiera de nosotros quizá se ha apartado un poquito, ¿verdad?, del Señor y está a la puerta de las grandes promesas de Dios, a la puerta de los grandes propósitos de Dios, déjame decirte que el Señor en esta mañana te está llamando y te está diciendo, pasa y acércate, ven delante de mí, ven delante de mí. La Biblia dice que Naamán era un gran hombre, pero Dios lo iba a transformar, ¿verdad? En alguien a través del cual su nombre iba a ser glorificado. Un general del ejército enemigo del pueblo de Israel. Un ejército enemigo, el general sanado por el Dios de Israel. ¿Vosotros os imagináis al presidente de España sanado por Dios y que digan, ¿quién lo ha hecho? El Dios de los cristianos. El Dios de los cristianos. ¿Vosotros os imagináis al alcalde de nuestro pueblo, del pueblo de al lado o del otro, viniendo a las puertas? ¿Qué le diríamos? Pasa y ponte delante de Dios. Obedece a la palabra del Señor, ¿verdad? En esta mañana el Señor nos manda como mensajeros y nosotros debemos obedecer. Si aquella muchacha que servía en la casa de Naamán no hubiera cumplido con su propósito, ¿verdad? ¿Cuál era? Ella estaba esclava, había sido capturada del pueblo de Israel, llevada a otro país. Pero en ese país en el cual ella era extranjera y además era sirvienta, estaba trabajando como una esclava, ¿verdad? Aún en ese país no se olvidó de Dios. Me llama mucho la atención porque muchas veces hay personas que salen de sus países y aprovechan para alejarse de Dios. Hacen todo lo contrario a lo que hizo esa muchacha. En sus países sirven a Dios, en sus países creen en Dios, pero cuando salen de su país, esto es el despiporre, ¿verdad? Y piensas, pero ¿dónde ha quedado tu fe? Eres un mensajero de Dios, has probado de sus maravillas. Esa muchacha cumplió con su propósito. Esa muchacha salió de su país y su fe quedó intacta y la guardó en su corazón. Y tenía su relación íntima y personal con Dios. Y cuando llegó el momento, muy discretamente, dio testimonio. Le dijo, si mi Señor fuese al profeta de Israel, Él lo sanaría. Mi Dios lo sanaría. Y luego, fijaros, los mensajeros, los sirvientes del ejército de Naamán, también eran sirvientes, también eran esclavos. Y cuando Naamán se enfadó porque lo había mandado al Jordán a bañarse, a un río sucio, a un río que él no quería, le dijeron, Señor, pero si el profeta no te ha mandado nada difícil.
Si te mandara ir a la Conchinchina, ¿verdad? Y allí hacer algo dificilísimo, pero simplemente te está diciendo que te bañes en el río Jordán, que lo tienes ahí. No es nada difícil, solo obedece. Esos mensajeros también cumplieron con su propósito. Esos mensajeros también cumplieron con el propósito que Dios tenía para sus vidas. Y quizá en esta mañana Dios te ha puesto en algún lugar, ¿verdad?, en el que tú tienes que dar testimonio. En algún lugar en el que tú estás guardando tu fe, estás guardando tu testimonio, como esa muchacha, como esos mensajeros sirvientes que iban con Naamán. Y dices, ¿cómo les hablo a mis compañeros? ¿Cómo les hablo a la gente que me rodea? Porque déjame decirte que Dios te ha puesto ahí para que seas luz. Para que seas luz. Para que en el momento de desesperación, en el momento de angustia, de ansiedad, de necesidad, puedas abrir tu boca y les digas, que mi Dios puede sanarte. Mi Dios puede cambiar tu vida. Mi Dios puede restaurar tu relación, tu matrimonio, tu familia, tus hijos. Mi Dios puede traer perdón a tus pecados. Mi Dios puede hacerlo todo nuevo, ¿verdad? Muchas veces estamos delante de personas y no somos conscientes de que Dios nos ha puesto ahí como mensajeros para llevar su palabra a muchos Naamanes. Ahora me gustaría que en esta mañana tú puedas pensar en el Naamán que tienes a tu lado, en el Naamán que tienes en tu trabajo, en el instituto, en la universidad, en casa, en la familia, en la compra. Hay muchos Naamán a tu alrededor que esconden debajo de su coraza, debajo de su ropa, en lo más profundo de sus corazones, en lo más profundo de sus vidas, esconden lepra. Una necesidad incurable. Esconden una necesidad que solamente tú, como mensajero, como mensajera, puedes ayudarle. Puedes tenderle esa mano amiga y decirle, mira, yo no tengo la solución a tus problemas, pero te puedo decir quién sí la tiene. ¿Quién sí la tiene? Te puedo decir que Él cambia vidas, te puedo decir que Él cambió la mía. Y te puedo asegurar que si tú te acercas, no te quedes a la puerta. Aún así el Señor tuvo misericordia de Naamán, quedándose en la puerta. Pero ¿qué hizo luego Naamán cuando recibió su milagro? Se puso delante de Dios. Así que si tú eres de los que se han quedado a la puerta, te invito a que pases y te pongas delante de Dios. A que te acerques a Dios para que Él cambie tu vida. A que te acerques a Dios para que Él te limpie de la lepra. Amén. Y para ir acabando, antes de acabar, vamos a observar 2 puntos de vista. Todos necesitamos ayuda. Primero, todos necesitamos ayuda. Porque la Biblia dice que no hay acepción de personas. Es decir, la Biblia en capítulo 3, 23 de Romanos dice, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No se salva ni uno. No nos salvamos ninguno. Todos hemos pecado. Todos tenemos la lepra del pecado. Pero la palabra de Dios también dice más adelante, la paga del pecado, la paga de la lepra es la muerte. Dice, pero el regalo que Él ha traído, el regalo que Él ha venido a darnos es la vida eterna. Amén. Así que yo te invito a que en esta mañana, sí, reconozcas que tienes lepra, reconozcas que estás destinado a la muerte eterna, y que solamente hay un antídoto, una persona que puede traer sanidad a tu pecado, que puede traer sanidad a tu vida, que puede restaurarte, que puede darte futuro, y es Cristo. Amén. La paga del pecado, de la lepra, es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Todos necesitamos ayuda, todos, sin excepción. Y 2, la mano de Dios está sobre ti, está sobre mí, para que seamos mensajeros.
para que seamos mensajeros de su salvación, para que seamos mensajeros de esa salida, que como escuchábamos la semana pasada, hay salida. Hay salida para tu problema, hay salida para tu enfermedad, hay salida para aquello que te está angustiando, atormentando. Hay salida y se llama Jesús. Aquella muchacha sirvió a Naamán cumpliendo su propósito. Aquellos sirvientes servían a Naamán y cumplieron su propósito. ¿Estás sirviendo tú a Dios? ¿Estás cumpliendo con tu propósito? Que es el ser mensajero y anunciar a Cristo donde estés. Ellos fueron pieza clave para la restauración y la sanidad de Naamán. Y cada uno de nosotros somos piezas claves en la vida de los compañeros de trabajo, en la vida de los abuelitos incluso que cuidamos, en la vida de los niños que tenemos a nuestro alrededor. Somos piezas clave para que conozcan al Dios verdadero. Amén. Vamos a ponernos en pie.